Primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15, el versículo número 12, una mañana especial donde vamos a celebrar la Cena del Señor, compartiendo este tiempo donde expresamos nuestra adoración. Pablo escribe la primera epístola a los Corintios en el capítulo 15, versículo 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, hace una pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Permítame tomarme unos minutos como para introducirnos. El apóstol Pablo escribió esta epístola a una iglesia que tenía como mínimo 10 problemas. Es una iglesia bastante difícil a causa de su trasfondo griego y la inmoralidad que era muy fuerte en esta ciudad de Corintio. Y Pablo escribe. Nosotros tenemos dos, por textos internos de la Sagrada Escritura, uno puede ver que quizá fueron más cartas escritas, pero Pablo trata de solucionar los problemas de la iglesia. Y el primer principio es que nunca uno puede comparar tal la iglesia, tal es el pastor de la iglesia. Si el pastor es así, la iglesia así. En este caso no sería correcto con Corintio, porque Corintio era una iglesia demasiado problemática, pero su fundador era el apóstol Pablo. Entonces yo no puedo decir tal es el pastor, tal es la iglesia. Ese es el primer principio. Pero Pablo encaró los problemas de la iglesia. El capítulo 1 al capítulo 4, Pablo tuvo que enfrentar el problema de la división en la iglesia. Y en esos 4 capítulos Pablo presentó 8 argumentos teológicos para poder contrarrestar esas comparaciones entre el liderazgo de la iglesia. Y esto era debido a la influencia de la filosofía, porque entre los filósofos de Grecia, ellos comparaban quién tenía mayor conocimiento o quién era mejor. Y cuando la gente de Corintio se convierten al Evangelio, ellos vienen con esta cultura que entre los filósofos habían algunos maestros más reconocidos, más respetados, y otros menos, y había grupos. Y Pablo escribe y dice que Jesús es el que murió por ellos, por lo tanto Cristo no está dividido. En el capítulo número 5 y capítulo número 6, el apóstol Pablo trata de un problema moral. Y Pablo dice tal hecho que entre las personas inconversas ni siquiera se menciona. Y Pablo usa 5 argumentos teológicos para poder solucionar el problema de la iglesia de Corintio con relación a la inmoralidad. Capítulo 5 es muy particular, pero en el capítulo 6 los hermanos están llevando a una corte pública. Era en la plaza, no era el tribunal correcto para hacer las demandas. Y Pablo dice, esto no está bien, esto es poca cosa comparando lo que ustedes van a juzgar. En el capítulo 7, Pablo comienza a responder las preguntas. Del capítulo 1 al capítulo 6, llega información del problema de la iglesia en Corintio. Pero en el capítulo 7, ustedes van a encontrar las palabras repetidas, dice, en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a. Cada vez que usted ve en cuanto a, es una respuesta. Y a Pablo le llegaron las preguntas acerca del matrimonio. Una persona convertida, casada con una persona inconversa. Un hombre inconverso, una mujer convertida. O una mujer inconversa y el hombre convertido. Entonces le preguntaron a Pablo, la verdad que tengo una esposa inconversa. Y la pregunta suena algo así parecido. ¿Puedo dejar mi esposa que es inconversa y casar con una chica de la iglesia llena del Espíritu Santo? Y Pablo dijo, de ninguna manera.
y corrige el problema de la iglesia en Corintio. Dice, esto no está bien. Capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 habla de un solo tema, la libertad cristiana. Capítulo 11, él trata de la cena del Señor, 12, 13 y 14, los dones del Espíritu Santo, pero el capítulo 15, aquí llegamos y pido su atención. Tú puedes ver que todos los problemas que el apóstol Pablo trató, él trató uno o más problemas en un capítulo. Pero cuando llega el capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 58, él trata de un solo problema que la iglesia, que era el problema de doctrina. Es el capítulo más largo y es el capítulo que trata de un solo problema en la iglesia. Por eso el problema está presentado en el verso 12. Pues si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, Pablo dice, ¿cómo hay alguno entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Y esto era el capítulo que generó bastante, y aquí hay 7 argumentos teológicos para poder Pablo presentar la realidad de la resurrección de Jesús. Y cuando uno estudia el capítulo en su totalidad, el verso 1 al verso número 11, Pablo plantea la importancia de la resurrección de los muertos. Del verso número 14 al verso número 19, que vamos a hablar aquí esta mañana, las consecuencias terribles de no creer en la resurrección de los muertos. Del verso 20 al verso 25, la iglesia estaba preguntando, si resurrección hay, ¿por qué Jesús está demorando? Y Pablo responde, todo a su debido tiempo. Jesús la primicia, luego, y explica. Del verso 29, por allí Pablo tira la oreja de la iglesia diciendo, los mundanos están mal, pero están bautizando por los muertos. Y ustedes que son cristianos no están creyendo en la resurrección de Cristo. O sea, ellos están mal y ustedes están más mal. Dijeron, bueno, Pablo, ¿con qué cuerpo? Y Pablo responde. Y la otra pregunta era, ¿y qué pasa con los que están vivos? Y Pablo responde. Entonces Pablo se dedica bastante tiempo en argumentar, eliminar todo tipo de dudas e inquietudes de la iglesia con el tema de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y eso es importante. Y quiero enfatizar en esta mañana las consecuencias de no creer que Cristo ha resucitado. Por eso, en el verso número 14, él comienza diciendo, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación y en vano es nuestra fe. La primera consecuencia, si Cristo no resucitó, es que predicar es en vano y tener fe también es en vano. La pregunta es, si todo esto en vano, ¿de qué sirve dedicarse a la predicación? ¿Y de qué sirve tener fe? La fe y la predicación solo tiene un sentido real cuando está bajo la autoridad de la resurrección de Jesucristo. Cuando Pablo en Hechos capítulo 17 predica entre la filosofía de Atenas, y cuando Pablo habló de la resurrección de Jesús, la reacción de la gente fue, ya hemos escuchado sobre esto. El problema es que nunca alguien puede ser cristiano al menos que crea que Cristo ha resucitado. No hay un cristianismo sin resurrección. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, yo decía al pastor Carlos que son más de 34 años que uno viaja predicando y enseñando. Pero la bendición es saber que cada predicación y cada vez que creemos con fe en Jesús no es en vano. Hace un par de meses atrás
alguien golpeó la mano enfrente de mi casa y sale mi hijo Jonathan y me dice, papi, alguien te busca. Entonces yo salgo y una voz me dice, pastor, necesito hablar contigo 2 minutos. Y yo dije, sí, cómo no, pase. Y pasó un señor con una edad bastante avanzada y empezó a llorar. Y le ofrecí un vaso de agua y lloraba. Y uno como pastor dice, debe estar pasando por un problema, debe estar enfermo, perdió un ser querido. Uno va razonando y debido a las emociones expresadas con tantas lágrimas, y hasta que pudo volver en sí de alguna manera, y me dijo, yo necesitaba hace más de 30 años hablar contigo. Y me dice él, yo era de la fuerza de seguridad, pertenecía a una institución, aquí ahora estoy retirado, pero un día pasé por una iglesia evangélica donde me invitaron a un culto. Yo iba esa noche con mi arma reglamentaria, iba a quitarme la vida, pero alguien me dijo, ven a escuchar la palabra. Esa noche predicó un muchacho flaco que había llegado de Santiago del Estero y que dijo que estaba muy cansado, pero predicó. Y esa noche él invitó a que venga a los pies de Jesús. Y yo corrí esa noche a recibir a Jesús en mi corazón. Y eso hace más de 30 años. Y me dice él, ¿y quién estaba predicando? Eras tú. Y de ese día Dios cambió mi vida y mi familia. Y hoy soy ministro de la palabra. Gracias por predicar el Evangelio. Si predicamos el Evangelio sin resurrección, es una predicación vana. Si tenemos fe sin resurrección, es vana. Si del cristianismo sacamos la resurrección, la iglesia es un grupo de gente moralista sin tener nada que ofrecer al mundo que el mundo no lo tenga. La diferencia entre iglesia y religiones es que la iglesia cristiana, en sus canciones, en sus predicaciones y en sus enseñanzas, siempre está Cristo resucitado. Y no es en vano. Por eso les animo a que sigan predicando el Evangelio, a que sigan teniendo fe, porque el Evangelio es poder de Dios en la resurrección de Jesús. Segunda verdad, si Cristo no resucitó, no solo es en vano predicar, no solo en vano tener fe. Si Cristo no resucitó, Pablo dice en el verso 15, nosotros somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no ha resucitado, y Pablo dice, nosotros testificamos de la resurrección de Cristo, y si Dios no resucitó a Cristo, entonces nosotros somos falsos predicadores porque afirmamos algo que Dios no lo ha hecho. Y si Dios no resucitó a Cristo, entonces para Dios existe algo imposible. Y Pablo está diciendo, la afirmación de nuestra predicación, él dice, y cuando prediqué el Evangelio no fui con excelencia de palabra, de humana sabiduría, y no quise saber nada de entre ustedes a no ser Jesucristo y este crucificado y resucitado de entre los muertos. Una de las verdades es que todos los predicadores de la iglesia primitiva y los apóstoles de forma especial entregaron sus vidas y murieron
Cuenta la historia que Marcos, Tomás, Pedro, la historia de Pedro es muy interesante porque dice que su esposa se llamaba Concordia y mientras castigaban a Pedro sobre la vía Apia para que Pedro negara a Jesucristo, su esposa le daba palabras de fe y de entusiasmo para que no lo niegue a Jesús. Nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Nadie estaría dispuesto a entregar sus vidas. En la historia del cristianismo se cree que 65 millones de cristianos fueron martirizados bajo el Imperio Romano y 65 millones de cristianos no negaron que Cristo ha resucitado. Y es la primera consecuencia, es vana la predicación. Segunda consecuencia, somos mentirosos. Si Cristo no ha resucitado. Pero la verdad de la resurrección de Jesús es ver tantas personas transformadas por el poder del mensaje del Evangelio, que ha transformado millones de vidas, y es una verdad indiscutible, porque cuando colocaron a Cristo en un sepulcro, el lienzo que cubría el cuerpo de Jesús pesaba 45 kilos. En la puerta del sepulcro colocaron 16 soldados. Cada soldado cuidaba 2 metros cuadrados por 16. La piedra del sepulcro, entre 1.500 y 1.900 kilos, 1,20 m por 1,50 m de alto. Pero todo eso, la Biblia nos relata el hecho glorioso de que Cristo ha resucitado. Y es innegable en los hechos históricos. Hay 14 teologías que tratan de negar la resurrección de Jesús. La teología de los testigos de Jehová dice que el que levantó del sepulcro no es el mismo que fue, es un ser recreado, un superángel. Pero la palabra resurrección se escribe anastasis. La palabra ana significa de nuevo o nuevamente. Y la palabra tasis significa ponerse sobre sus tobillos. Entonces, resurrección no es lo mismo que recreación. No es un ser recreado el que salió del sepulcro. El mismo Jesús que nació, el mismo Jesús que vivió 30 y pocos años, el mismo que fue a la cruz, el mismo que fue al sepulcro, el mismo que fue a la tumba, el mismo que resucitó y el mismo vendrá a buscar su iglesia. Por eso alabamos a Dios en una mañana de cena del Señor. Ni las predicaciones, ni las enseñanzas, ni la fe, ni celebrar la cena tendría sentido si Cristo no tendría resucitado entre los muertos. Pero Cristo ha resucitado. Christos vos crees. Él resucitó. Por eso celebramos esta mañana, mañana de victoria. Nada de lo que tú hayas hecho es en vano. Gastamos suelas de zapato, pero no es en vano. Gastamos litros de combustible, no es en vano. Ofrendamos y felicito por esta construcción, por todo lo que implica la inversión que hayan hecho, pero yo les aseguro que nada es en vano. ¿Y por qué les aseguro? Porque mi Cristo y tu Cristo no está muerto, Él vive. Y no somos falsos testigos. Y no tenemos una predicación vana. La tercera, el verso 16 dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado.
Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Estos últimos 3 años para mí, hoy hace 3 años, 3 meses y 1 día que falleció Claudia, mi esposa. En estos 3 años de pandemia, perdí mi esposa, perdí mi mamá, casi me muero con el famoso dengue, perdí 33 pastores amigos, perdí pastores en Brasil, perdí pastores en Uruguay, perdí pastores en Estados Unidos, perdí pastores en Japón, perdí pastores en Francia. Todos pastores que me invitaban a predicar, viajaba a ministrar en sus iglesias. Más de 30 pastores amigos perdí, más mi mamá, más mi esposa, más la pandemia, más un dengue terrible por segunda vez que me agarró, que casi me llevó. Dios no permitió por su gracia, pero aquí estamos, de pie, porque Cristo no está muerto. Así que alabe y adore al Cristo viviente en esta mañana. Celebre un culto de cena a la altura de la resurrección de Jesús. Nada que haya hecho en vano. Ahora, Pablo escribe un tanto molesto diciendo: ¿cómo hay alguno entre ustedes diciendo que no hay resurrección? Vino una hermana llamada Mari y me dijo: pastor, yo no creo en resurrección. Y yo le pregunté, hermana Mari, ¿cuántos años de fe evangélica? Ella me dijo 46 para la gloria de Jesús. Y yo le quedé un tanto mirando como diciendo, y me viene a decir que no hay resurrección. Y ella me dijo lo siguiente: no, ese asunto que Jesús viene a buscar la iglesia es una historieta para que nos portemos bien, para que ofrendemos, para que demos nuestros diezmos. Pero ¿sabe qué, pastor? Cuando yo muera, Cristo viene por mí. Cuando tú mueras, Cristo viene por ti. Y cuando muera otro, Cristo vendrá por otro. Digo, 46 años para la gloria de Jesús y no cree que Cristo ha resucitado y que viene a buscar una iglesia. Amados hermanos, Cristo ha resucitado. Verso 17. Consecuencias. Si Cristo no resucitó, predicamos vanamente. Si Cristo no resucitó, hay algo imposible para Dios. Si Cristo no resucitó, somos falsos. Nos paramos detrás de un micrófono, nos paramos en una radio, en la televisión. Y si Dios no ha resucitado a Cristo, somos falsos testigos. Sin embargo, la fe de la iglesia sigue en pandemia o sin pandemia, con barbijos o sin barbijos, con aislamiento o sin aislamiento, con las fronteras cerradas o sin frontera cerrada. Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Si tú le adoras, Él es Dios. Si tú no le adoras, Él sigue siendo Dios. Si tú le crees, Él es Dios. Si tú no le crees, Él sigue siendo Dios. Si tú te congregas, Él es Dios. Si tú no te congregas, Él sigue siendo Dios. Él es Dios a pesar de virus y pandemia. Él sigue siendo Dios. Y no hay nada que pueda cambiar la realidad de un ser inmutable, permanente. Es la existencia más grande a través de sus atributos inherentes, atributos morales y atributos activos. Él sigue siendo Dios. Y esta mañana está en este lugar. Cantamos un coro que decía: bienvenido Jesucristo en este lugar. Si Cristo no resucitó,
lo más terrible en el verso número 17. Si Cristo no resucitó, aún estáis en pecado. Consecuencia. Si Cristo no resucitó, no se puede hablar de perdón de pecado. El perdón de pecado solo es un hecho tan glorioso a los que creen lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mi vida no sirve porque mi vida es una vida de pecado. Tu vida, aunque tú digas, muero por alguien, pero tu vida no sirve, porque una vida de pecado, aunque muera, no puede ser imputada sobre alguien más. Solo la vida de Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado, no conoció pecado, no se halló pecado en él, no hizo pecado. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la vida de Jesús es impartida sobre nosotros porque es una vida totalmente pura, santa. Y la vida de Jesús es la garantía total a través de la resurrección que este mal mundial llamado pecado, Dios puede perdonar, porque Cristo vino a morir en la cruz, no para solucionar los problemas de matrimonio. Cristo vino a morir en la cruz, no para solucionar problemas financieros. Cristo vino a morir en la cruz, no para sacar los hijos de la droga. Eso todo es gracia. Dios saca de la droga, Dios soluciona el problema de matrimonio, Dios te bendice financieramente, pero la verdad central de que Cristo vino a morir en la cruz, vino a morir para que tú y yo no vayamos al mismísimo infierno. Para eso vino Jesús. Todo lo demás es gracia, es la bondad de Dios, es el favor de Dios. Pero la muerte de Jesús en la cruz es para que no vayamos al infierno por toda una eternidad sin Dios. Por eso murió en la cruz. Y no hay una cosa más grande y más preciosa es saber que el Cristo resucitado es la garantía de que nuestros pecados son perdonados porque Cristo ha resucitado. ¿Puedes decir amén a esta verdad? Él ha resucitado. Andando por ahí la gente pregunta y dice, ¿cómo tú sabes que tus pecados son perdonados? Digo, porque hay una tumba vacía, porque el sepulcro quedó vacío. ¿Cómo tú puedes saber que Cristo te perdona el pecado? Porque cuando voy a la Escritura, Él murió, resucitó, fue elevado al cielo y me dice la Escritura que vendrá otra vez por mí. Y ahí estaré yo en la eternidad por siempre. Consecuencia, si Cristo no resucitó, verso 18, si Cristo no resucitó, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecado, somos falsos testigos, predicar es en vano, creer es en vano, estáis todavía en pecado. Y si Cristo no resucitó, los que murieron en Cristo, la verdad, perecieron. Eso significa que murieron creyendo que eran salvos. Si Cristo no resucitó, trate de pensar, Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Cristo pagó el precio de nuestra salvación.
Hace un tiempo atrás me fui a un restaurante en Posadas a cenar y cuando voy a pagar la cuenta, el mozo me dice, su cuenta ya ha sido pago. Entonces yo miro a mi esposa y digo, ¿pagaste? Que yo no vi. No, me dice. Y entonces yo le pregunto al muchacho, ¿cómo que está pago la cuenta? Y él me dice, había una familia cenando ahí cerca de ustedes y nos dejó una cantidad de dinero que pasó lo que ustedes habían consumido y lo que sobraba me dejó como propina. Pero ya está pago. Y yo queriendo pagar nuevamente. Ahora Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Fuiste comprado con precio de sangre. Y Cristo no murió en vano. Así que todos nuestros seres queridos que durmieron en Cristo no perecieron. Nuestros padres, nuestros abuelos, algunos perdieron nietos, hijos, esposa. Mi mamá falleció en febrero. Se enfermó un lunes y un miércoles partió a la eternidad. Y mi hermana mayor le acompañó y de repente cuando estaba ella en la cama, ella sacudía a mami y decía, mami, mami, mami. Y ella se da vuelta y dice, hija. Y miró al cielo raso y mostró con el dedo y dice, ahí está viniendo Jesús a buscarme. Cuando murió mi hermana menor, sube por la escalera para ir porque mi hermana le llamó por teléfono y el médico le sale y le toca en los hombros y le dice, ¿ustedes son cristianos evangélicos? Y mi hermana dice, sí. Y el médico le dice, tu mamá murió hablando en lenguas extrañas. Algún día el cielo se va a abrir y por la resurrección de Jesús, por el hecho glorioso histórico que ninguna ciencia lo puede negar, es que los que durmieron en Cristo no perecieron, son salvos para la gloria de Jesús. Y algún día, porque Cristo ha resucitado. Y por último, si Cristo no resucitó, verso 19. Si Cristo no resucitó, nosotros somos los más infelices de todos los hombres. Podríamos estar en otros lugares, disfrutando de un asado, de una vacación, de un buen sueño y estar en una buena cama. Si Cristo no resucitó, Pablo dice, nosotros somos los más dignos de conmiseración. Nosotros somos los más miserables e infelices si Cristo no ha resucitado. De alguna manera andamos por ahí dando lástima a todo el mundo porque Cristo, la verdad, no resucitó como algunos. Pero si hay algo tan glorioso, amados hermanos, es la verdad indiscutible porque hay 18 versículos que describen las 10 apariciones de Jesús después que Él ha resucitado. Y quiero decir que no eres ni un hombre ni una mujer que siembra miseria. Tú eres un príncipe y tú eres una princesa, porque tu rey vive por toda la eternidad. Así que nosotros, porque Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, perdimos de disfrutar esta vida porque no hay cielo. Pero como Cristo ha resucitado, perdemos el placer del mundo con todos sus deseos porque tenemos un cielo y una tierra nueva que nos espera junto con Cristo en la
eternidad. Por eso el saludo pascual en las iglesias del occidente, las iglesias ortodoxas, en el día del domingo a la mañana, el saludo era tan llamativo porque colocaba su mano izquierda sobre el corazón, la derecha levantaba en el aire y gritaba al vecino: Cristo ha resucitado. Y el otro gritaba: ciertamente ha resucitado. Y los dos corrían al encuentro uno del otro y se daban 3 besos, porque Cristo ha resucitado. Goza tu corazón en esta mañana. Alegra tu alma. Tú no eres menos de lo que Dios dice que eres. Y tú no eres una fe sin fe, una fe vana, o una predicación vana, o una creencia vana. Tu Redentor Jesús vive para siempre. Y Él está aquí esta mañana para hacer milagros entre nosotros. Ponte de pie, iglesia. Quiero orar contigo un momento y bendecir tu vida en esta hora. Levanta tu mano al cielo y adora a Jesús. Levanta tu mano al cielo y adora a tu Cristo que no está muerto. Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. No te canses de predicar. Pastores, lo que ustedes están haciendo no es en vano. Cada culto que predican no es en vano. Cada vez que se congregan no es en vano. La fe no es en vano, porque Cristo no murió en vano. Él murió para resucitar y ha resucitado. Y esta mañana celebramos la victoria de Cristo a través de una cruz. Entregó su vida, derramó su sangre, fue al sepulcro, pero al tercer día se escuchó el grito: ¿por qué busca entre los muertos al que ha resucitado? Y Él vive, y esta mañana siento su presencia en este lugar. Siento su presencia en mi vida. Siento la presencia de Jesús resucitado sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre los demonios, sobre Satanás, sobre todo tipo de poder inferior del infierno. Levanta tu mano y alaba, porque Jesús ha resucitado. Y no es en vano el culto esta mañana. Dale gloria, honra, alabanza al más grande de la historia. Jesús, Jesús, Jesús. Él vive para siempre.